Estamos iniciando hoy una serie de 7 semanas, una semana para cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y queremos hacerlo de una manera práctica para que tú puedas realmente utilizar estos principios espirituales en tu vida diaria. Amén. Porque nada ganamos metiéndonos en alegorías y no podemos realmente aplicarla de lunes a lunes. La primera de las iglesias que el Señor afronta es la iglesia de Éfeso. Éfeso era una gran ciudad en la costa de lo que hoy es Turquía. Y esa gran ciudad tuvo grandes oportunidades para llevar un cristianismo triunfante. Y vamos a ver qué mensaje le tenía el Señor a esta iglesia, que te aseguro, muchísimas congregaciones quisieran ser como Éfeso, por la forma como ellos afrontaban las verdades de Dios en un sentido. Por eso, el tema de hoy lo tienes ahí en la pantalla, abandonando el primer amor. Tenemos que decir que la provincia de Asia, una provincia romana en el tiempo del Imperio Romano, tenía una capital. Y esa capital era Pérgamo, que después va a recibir un mensaje también. Pero curiosamente, Pérgamo como capital de la provincia asiática no tenía la importancia que tenía Éfeso. Éfeso tenía más población, Éfeso tenía la residencia de los gobernantes, de los procónsules. Éfeso era mucho más importante. Y me parece que allí es donde radica la preeminencia que Dios utiliza en su palabra para comenzar a hablarle un mensaje que corre a través de los siglos y es pertinente para hoy. Lo que el Señor le anuncia a la iglesia de Éfeso es realmente contemporáneo y lo podemos aplicar aún el día de hoy. Pero, ¿cómo entender el Apocalipsis? ¿Ves ese versículo que está en el capítulo 1 y versículo 19? ¿Lo ves en la pantalla? Está ahí, ¿no es cierto? Ese solo versículo nos da una idea muy clara para que no te pierdas en Apocalipsis. Allí tienes un bosquejo de lo que es el libro. Hay 3 partes que el Señor llama al apóstol Juan a tomar nota. En primer lugar le dice, escribe las cosas que has visto. Esa es la primera parte de Apocalipsis. ¿Hasta dónde va esa primera parte? Solo el capítulo 1. Después, ¿qué cosa le dice? Que debe escribir sobre las cosas que son. En el siglo I, las cosas que eran las 7 iglesias. La vida de la iglesia normal. Y la última etapa es las cosas que han de ser después de estas. De partir del capítulo 4 de Apocalipsis para adelante, todo es futuro. ¿Está claro? No les escuché. Entonces, tú con 1.19 puedes tener una idea de dónde están ocurriendo las cosas, dónde estás tú, dónde está la iglesia cuando esto ocurra y vas a poder gozarte de tremendas virtudes que el Señor está dejándote a ti como cristiano. Pues bien, tenemos que decir también a priori que el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos y de figuras de dicción. Y eso ha llevado a muchos comentaristas a hacer interpretaciones alegóricas de las verdades que en el libro de Apocalipsis se quieren caracterizar o se quieren enfatizar. Eso, para un estudiante serio de las Escrituras, no debe ser. Nosotros los cristianos creemos que Dios se ha manifestado
literalmente en la Biblia. El lector, el estudiante de la Biblia, solamente va a salir del literalismo de la Biblia cuando sea imposible interpretarlo así. Por ejemplo, si la palabra de Dios en el Salmo me dice que el Señor me cubre con sus alas, no voy a pensar que Dios es un pájaro, ¿no es cierto? Es obvio que está utilizando una figura. Pero mientras no ocurra eso, el cristiano escucha y entiende la palabra de manera literal. Amén. Pues bien, y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Cuando vemos el mensaje a la iglesia de Éfeso, yo quiero rescatar contigo 3 actitudes del Señor resucitado. Porque tenemos que mirarlo a Él si queremos mirarnos a nosotros mismos. 3 actitudes que son básicas para que tú no solamente interpretes Apocalipsis, sino puedas aplicar cualquier pasaje de las Escrituras a tu vida diaria. Y esto es así. Mira, en primer lugar, la primera actitud, el hecho de que Cristo conoce. Y aquí entramos en un solo tema, el tema del conocimiento. Sería lindo que pudieras tomar algunas notas. Mira cómo comenzamos este mensaje, porque en los versos 2 y 3 y 6 hay algo valiosísimo, porque el Señor Jesús resucitado le dice a Juan: yo conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Hemos escogido esta versión, la nueva versión internacional, porque es más exacta con el original. En la Biblia que tienes tú se habla de que todo eso lo han hecho por amor al nombre, y esa frase no aparece en las escrituras, y pone de manifiesto cómo era el carácter de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que muchos quisieran tener o asistir. Una iglesia que hablaba de gran movimiento. Mira cómo describe los versos 2 y 3 y después el 6. Conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. ¿Quién no quisiera tener eso? Pero dice más: sé que no puedes soportar a los malvados y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has perseverado y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Era una maquinaria esa iglesia. Realmente pocas iglesias como esta. Sin embargo, vamos a ver que las cosas no todas estaban bien. Quiero que nos concentremos en el concepto de conocimiento, porque aquí vamos a entrar en un terreno de realismo tú y yo. Cuando el Señor dice yo conozco tus obras, está haciendo una clara diferenciación entre la forma que Dios conoce las cosas y la forma como nosotros conocemos las cosas. ¿Me sigues? Cuando el Señor dice yo conozco tus obras, ese conocimiento del Señor resucitado está hablando de su omnisciencia, del hecho de que Él lo sabe todo. Amén. Es exactamente con la realidad esa omnisciencia de Dios, un atributo divino que no lo comparte Dios con los hombres. Tú y yo podemos conocer muchas cosas, pero pueden estar erradas, pueden estar equivocadas, ¿verdad? Con Dios no ocurre eso. Y con Cristo, que es Dios también, tampoco. Por eso, aquí cuando Él dice yo conozco tus obras, ese conocer no está hablando del conocimiento humano, sino el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos otro tipo de conocimiento. Nosotros adquirimos el conocimiento por experiencias. El conocimiento humano es experimental. Y es interesante que aquí entonces estos 2 tipos de conocimiento van a quedar
uno frente al otro y nos van a dar a nosotros una cuota de realismo para enfrentar la vida. ¿Por qué digo esto? Para que podamos ser ayudados esta mañana, yo quisiera que vieras la experiencia de Pedro con el Señor. ¿Te acuerdas que Pedro negó 3 veces al Señor? ¿Te acuerdas que el Señor lo restauró a Pedro? Y 3 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? No vamos a detenernos meramente en el amor, sino quiero que te detengas en la tercera vez que el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Porque están hablando de cosas distintas. Pedro y el Señor están hablando de cosas distintas. En nuestro español no se nota porque dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y dónde está lo malo? No, en el idioma original son 2 tipos de amor. El amor de Dios es un amor omnisciente, que todo lo sabe. ¿Correcto? El amor de Pedro es un amor experimental. Él cree saberlo. ¿Me estás oyendo? Y eso tenemos nosotros que rescatar para nuestra vida diaria. Mira, por ejemplo, lo que dice un autor. Cuando uno mira cómo era la iglesia de Éfeso, uno se da cuenta que el Señor dice, yo conozco qué cosa, yo conozco qué le dice el Señor, yo conozco tus obras, ¿verdad? Yo conozco lo que tú haces. Pero el Señor no le dice, yo conozco tu fe. Una cosa son las obras y otra cosa es la fe, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir rescatando esto, porque cuando uno lee así el Apocalipsis y particularmente a la iglesia de Éfeso, uno se da cuenta que se puede hablar de obras, pero no se habla de fe. Se puede hablar de esfuerzo por hacer progresar la iglesia, pero no se habla de amor. Acá tenemos un problema que resolver. ¿Por qué? Porque son 2 formas de conocer. La caída de Pedro es reconocida por Pedro recién cuando el Señor lo restaura. Si tú abres tu Biblia en el capítulo 21 de Juan, por ejemplo, que es donde se da ese diálogo en el que el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Están hablando de 2 tipos de amor. Y el Señor vuelve a la pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Tercera pregunta, Pedro, ¿me quieres? El Señor bajó de nivel. El Señor bajó del amor de Dios que todo lo da sin esperar nada a cambio. Ese es el amor de Dios. Bajó al amor humano, que da porque recibe. ¿Me entiendes? Es importantísimo que captes esto. La tercera respuesta de Pedro al Señor es el momento en que Pedro queda restaurado. ¿Por qué razón? Porque Pedro allí reconoce que el conocer de Dios es distinto del conocer suyo. ¿Qué cosa le responde por tercera vez Pedro al Señor? Escucha. Y otra vez la versión internacional. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Hay diferencia ahí? ¿Tú lo sabes qué? Todo, omnisciencia. En cambio, Señor, tú conoces que yo te amo, pero con mi conocimiento humano. ¿Cómo era el conocimiento de Pedro? ¿Te acuerdas esa noche cuando Pedro le dijo, Señor, aunque todos estos te fallen, yo no te fallaré? Y el Señor le está diciendo, Pedro, no sabes lo que estás diciendo. No, Señor, contigo estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Pero después le tuvo miedo a una muchachita que le dijo, tú eres Galileo, tú andabas con él. ¿Te das cuenta? Es decir, Pedro en ese momento, cuando el Señor ha descendido el nivel del amor al amor humano, él se da cuenta que uno es el saber de Dios y otro es el saber nuestro. ¿Me estás siguiendo? ¿Y para qué nos sirve eso? ¿Para la alta teología? No, hermano. Eso te sirve para tu vida diaria. Yo no sé lo que estés pasando en este momento,
No sé qué clase de dolores, de adversidades atraviesas ahora. Pero antes de que caigas en autocompasión, pobrecito de mí, o antes que acuses al que te está haciendo daño, Señor, por favor, sácalo de mi vida. Antes que eso, piensa en este conocimiento distinto y aprende a decirle al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú tienes un conocimiento mucho más alto que mi conocimiento. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Para qué nos sirve eso? Para consuelo fortísimo. Cuando yo estoy enfrentando una situación que no sé cómo manejarla, yo he aprendido a decirle al Señor, Señor, tú lo sabes todo. En palabras prácticas, humanas, le digo a mi Señor, tú sabes más que yo, Señor. Y esto que me duele ahora, yo no lo entiendo a cabalidad. Lo voy a entender después. ¿Cuántos dicen amén? Eso me obliga a mí a obedecer sin entender lo que Dios me dice. Si Dios me dice, párate de cabeza, me pararé de cabeza, aunque no lo entienda. Cuando el Señor le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo, Abraham le pudo decir, Señor, ¿estás loco? ¿Cómo vas a sacrificar a mi hijo? Es el hijo de la promesa, Señor. Entonces, ¿qué pasó con tu promesa? Le puedo argumentar muchísimo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? Calladito, ¿verdad? Pero él fue hasta el punto de levantar el puñal, ¿verdad? Y allí Dios le paró, porque él iba a sacrificar a su hijo. Pero también sabía, no sabía el cómo de Dios, pero sabía que Dios lo iba a resucitar. Eso es lo que nos dice el libro de los Hebreos. Y a partir de allí, dice la Escritura en Hebreos 11, que Abraham trató a su hijo como un resucitado. Diferencia de conocimiento, mi hermano. ¿Por qué no tomas una decisión hoy mismo, en tu corazón, en tu mente primero? Y le dice, ahora me doy cuenta, Señor, que hay muchas cosas que yo te pido y tú no me das. Y hay cosas que no entiendo, Señor, pues ¿cómo puede ser beneficioso para mí que se pierda un ser querido? ¿Cómo puede ser beneficioso para mí que yo pierda el sustento de cada día? ¿Cómo puede ser así que mi hijo se largue de la casa, Señor? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el conocimiento humano es experimental. El conocimiento de Dios es total. ¿Me entiendes, mi hermano? Entonces, cuando digo Cristo conoce, yo entiendo que Pedro esa noche estaba lleno de arrogancia. Aunque te fallen todos ellos, yo no, decía. Y mira lo que pasó, su pretensión, ¿dónde terminó? Que se corrió como un cobarde a la hora de enfrentar la persecución, ¿verdad? Él tuvo que llegar a ese punto de la restauración para darse cuenta que el conocimiento de Dios es infinitamente más grande que el conocimiento que parte de la experiencia humana. Por eso te pongo allí ese versus, ¿no? Y en tu vida diaria tendrás que cotejar eso. ¿Hasta dónde Dios me está mandando cosas que no entiendo? Pero Dios quiere que yo le obedezca, porque Él se va a hacer cargo de las cosas que yo no entiendo. ¿Cuántos dicen amén? No es fácil decir amén, hermano. No es fácil, pero es real. En una palabra práctica, tenemos que decir, conozco mis limitaciones de entendimiento de las circunstancias de mi vida, eso conozco. Manejo todos los factores que rodean y que yo no conozco. Reconozco que no conozco toda la verdad. Si tú tomas esa decisión hoy día, saldrás por aquí fortalecido, mi querido hermano. Amén. Eso es lo primero, porque a partir de allí te vas a dar cuenta, como yo, que qué fácil es decirle al Señor, yo voy a hacer tal cosa. Y cuán doloroso es decirle, Señor, no pude hacer lo que te dije, ¿verdad? No pude, Señor. Ese día mis tendencias,
mis tentaciones, mis circunstancias me vencieron. ¿Captamos esto, hermanos? Para la vida diaria. Cuando seguimos mirando panorámicamente este mensaje a la iglesia de Éfeso, encontramos una segunda actitud de Jesús. Yo le llamo, no solamente Cristo conoce, sino Cristo confronta. La acusación, el fracaso de esta iglesia se da básicamente en el verso 4, donde el Señor le dice, pero tengo contra ti que has, ¿qué cosa? ¿Dejado qué? Tu primer amor. No se refiere al amor de quinceañero que tenías tú hace algún tiempo. No. Cuando se habla del primer amor, se habla de amor en preeminencia. En una palabra, ¿cuál es el amor más grande que mueve tu vida? ¿Verdad? ¿Cuál es el amor más grande que es el motor de tu vida? De eso se está hablando. Y eso lo había perdido Éfeso. Tenía grandes campañas. No podía soportar a los herejes. Tenía la verdad, pero la verdad sin amor. La verdad sin amor conduce al legalismo. Así como el amor sin verdad conduce a la permisividad. Las dos cosas tienen que ir juntas, hermano querido. Por eso, Cristo confronta, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Sí, en ese momento Jesús le está diciendo a la iglesia, tienes que darte cuenta cómo eras aquellos primeros días y dónde estás ahora. Tienes que mirar arriba y darte cuenta, me he caído. Estoy en un nivel más bajo. Y esto es práctico, mis queridos hermanos. ¿Cuántos hay acá que tengan 30 o más años de creyente? Levanten sus manos. Seguramente muchos. Tienen más de 30 años en la fe. Puedes decir con claridad, de mediodía, puedes decir, sí, yo he venido creciendo, nunca he tenido un bajón, nunca he tenido un bache. ¿Puedes decir eso? Categóricamente no. Somos seres de altibajos, ¿verdad que sí? ¿Y por qué? No tenemos respuesta para eso. Solamente la debilidad humana. Pero el Señor le dice, has dejado tu primer amor. Y si tú has dejado tu primer amor, entonces tienes que hacer algo. El Señor le da 3 claves a la iglesia de Éfeso para que revierta esa condición. Yo he puesto 3 palabras o 3 conceptos que comienzan con R. R de Roberto, para que nunca te olvides. Primero, recuerden. Recuerden. Es un tiempo perfecto. Cuando el Señor le dice a la iglesia, recuerden, está diciendo, esto es estado de consumación. Porque si tú recuerdas cómo eran tus primeros días de la fe, ¿puedes recordar esos primeros días? Cuando no te interesaba lo que dijeran los diarios o los hombres o las mujeres, a ti te interesaba lo que te decía Dios cada mañana en tu devocional, ¿verdad? ¿Y qué pasó con eso? Te darás cuenta que hemos caído. Y si has caído, tienes que recordarlo. Mientras no recuerdes que tu nivel ha bajado, entonces puedes quedar engañado con un cristianismo de activismo. Con un cristianismo que no deja de venir a las iglesias el día domingo, pero tu vida no crece al punto que tus hijos ya no creen en ti. Al punto que tu esposa ya no confía en ti. Porque tantas veces le has prometido cosas y tantas veces has fracasado que ella utiliza las palabras siempre y nunca con mucha frecuencia. Siempre lo mismo. Nunca vas a cambiar. ¿Que son familiares? ¿Por qué eso?
porque no recuerdas de dónde has caído, porque no recuerdo de dónde he caído. Cómo la vida cristiana, de manera imperceptible, puede ir deslizándose para abajo. ¿Me sigues, hermano? Esto es lo que le dice el Señor resucitado a la iglesia. Fíjate cómo este amor temprano que tenía la iglesia se evaporó en la historia. El mismo apóstol Juan escribe una primera carta, ¿recuerdas en Primera de Juan? Mire el capítulo 3 y el verso 1. Primera de Juan 3:1. Otra vez la versión internacional porque es mucho más enfática. Con signo de admiración lo dice. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Hermano querido, ¿conservas ese asombro? ¿Conservas ese asombro? El hecho de que las personas que se relacionan contigo dicen, pero este hombre, esta mujer son de otro calibre. Y por supuesto no saben a qué atribuirlo. Tú sabes a quién atribuírselo, ¿verdad? Pero piénsalo, por favor. Pero dice Juan, fíjese qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. ¿Y qué más dice? Y lo somos. No dijo, lo fuimos. Pero entonces, ¿por qué admites que esa persona amiga fue creyente? ¿Cuántas veces uno escucha como pastor? No, pastor, mi hijo es cristiano porque él hizo una decisión hace un tiempo. ¿Y quién dice que hacer una decisión lo haga cristiano? Porque si hubiera sido una decisión verídica, estaría en la fe. No hizo una decisión, pero él no se congrega, ya se va a congregar en el infierno quizás. Abramos los ojos, hermano querido. Abramos los ojos. Y nosotros necesitamos, porque los tiempos son malos, los tiempos son difíciles. Y hay muchísimas iglesias, Éfeso, ahora en el siglo XXI. Si no nos damos cuenta, vamos a terminar como iglesia la Odisea, la iglesia tibia. Recuerden cuando Juan escribió y escuchó al Señor, recuerden, se dio cuenta que la palabra estaba buscando un tiempo que en el idioma griego es un aoristo, un tiempo que significa en un punto de la historia, en un punto de mi vida sucedió eso. Si yo quiero levantarme porque me doy cuenta que he caído, estoy recordando que hay un desnivel en mi vida pasada, en mi vida actual. Hablo de cristiano. Es decir, yo como cristiano, como cristiana, he descendido en mi testimonio. Y si me doy cuenta, tienes que recordar cómo eras, porque recordando cómo eras, puedes dar el paso distintivo y decir, hoy cambio, Señor, hoy tomo la decisión, no en mis fuerzas, sino en las tuyas, pero hoy cambio. Él no va a tomar tu decisión sin tu voluntad. Amén. Esto es vital, hermanos. Así que no le echemos la culpa al diablo ni al vecino o a la vecina. Las decisiones son nuestras. Y punto. Recuerda que aquel pecado lo dominaste y otra vez te está molestando. Recuerda que aquella tendencia la venciste y otra vez estás perdiendo. Pero ¿cómo es posible? Si tú dominaste la mentira y ahora estás comenzando a decir mentiras piadosas, ¿no te asusta que te estás deslizando? Es vital que nosotros abramos los ojos, mis hermanos. Es vital. Por eso el Señor Jesús dice, recuerden, porque recordando es el primer paso para hacer una ruptura con el mal. Cuando lleguemos a Pérgamo, vamos a tener una idea mucho más cabal de esto. Vamos a dejarlo allí. Recuerden, es importante que uno recuerde que
que si no persevera en el bien, comienza a acercarse al mal. Hace muchos años, yo escuché una anécdota histórica de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci pintó un mural. ¿Cuántos han visto esa estampa, verdad? Es de un mural que era más grande que esta pantalla. En la calle, lo pintó en la calle él. Se demoró muchos años para pintar eso, Leonardo. Y hay que mirar allí algunos detalles de su, digamos, de su terminación, porque rápidamente te lo tengo que decir por razones de tiempo. Cuando él quiso hacer esto, la primera imagen que quiso transmitir en su cuadro fue la cara de Jesús. Y los 13 varones que están allí tuvieron modelos, como lo hace cualquier pintor. Entonces él comenzó a buscar, hizo lo que hoy día sería un casting. Muchos jóvenes vinieron y él estaba viendo qué rostro graficaba la inocencia, la limpieza, la ausencia de pecado, hasta que encontró un joven de 19 años que decía, este es. ¡Qué cara de santo que tiene! Entonces este muchacho le sirvió de modelo y por 6 meses estuvo pintando el rostro hasta que lo terminó. Después comenzó a buscar uno por uno los rostros que, según su percepción, describían a los 11 apóstoles y dejó al final a Judas. Cuando llegó a Judas, buscaba lo contrario. Buscaba un rostro que graficara esos daños que el pecado causa, esas modificaciones en el gesto, las actitudes. Y pasaba el tiempo y no podía encontrar un modelo para terminar su cuadro con la cara de Judas. Dicen los historiadores que le avisaron a Leonardo, él vivía en Florencia, en lo que es hoy de Italia, le avisaron que en Roma había en la cárcel un condenado a muerte que tenía tal cara de malo que podría servirle. Y él se trasladó hasta Roma, pidió permiso al rey y sacó al preso y se lo llevó a Florencia y estuvo meses pintándole. Sí, ese era el rostro que él buscaba. Pero cuando terminó el cuadro, le dijo a los guardias, porque estaba, pues, por cierto, cuidado, porque él era un condenado a muerte. Le dijo, ya no lo necesito, que se lo lleven. Entonces este hombre le dijo, Leonardo, ¿tú me conoces? No, yo no te conozco, le dice. Yo no te conozco. Primera vez en mi vida fue cuando te vi en la cárcel y pensé que eras el modelo que yo quería. Ahora ya no te necesito, así que ándate, llévenselo por favor. Y él le grita, Leonardo da Vinci, tú me conoces. Tú me pintaste hace tantos años. La misma cara de Jesús, inocente, era la misma persona que años después se convertía en el modelo para Judas. ¿Entiende la ilustración? Cómo el pecado puede ir deteriorándote. Los profetas decían que las mujeres de Israel en el tiempo de crisis iban por las calles publicando su pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Por eso, mi hermano y mi hermana, necesitamos entender que cuando yo me aferro al poder del amor de Dios, estoy en el punto más lejano del poder del mal. ¿Me estás siguiendo? Y si yo dejo deslizar mi vida apartándome del amor de Dios,
entonces paulatinamente voy perdiendo el amor y voy aceptando el mal. Es algo sobre el cual necesitamos nosotros meditar y sobre todo recordar. ¿Me está siguiendo? Hay que recordar, porque hay facetas en nuestra vida que en lugar de progresar están deteriorándose. Y hermanos queridos, estamos todos para ayudarnos, amén. Estamos todos para ayudarnos. Y esto es lo que necesitamos. Recuerden primero. Pero este versículo 5 dice una segunda cosa, no solamente recuerden, lee conmigo el verso 5. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Otra vez utiliza ese tiempo en el griego aoristo, que marca un punto en la vida. ¿No? Entonces, el arrepentimiento se da en un punto de la vida. Cuando tú le dices como creyente, cuanto más como no creyente, pero como creyente te das cuenta cuánto has caído en tu vida y le dices, Señor, yo quiero, se acabó. Si hay una relación que no te gusta a ti, la rompo. Si hay un negocio que a ti no te place, lo dejo. ¿Me entiendes? Si hay una amistad que no me conviene, la suelto. Pero tomo la decisión hoy día. Ese es arrepentirse. Ya. Ya. Yo me acuerdo, yo era inconverso. Y un día decidí dejar el tabaco. Yo estaba casado, pero no conocía al Señor. Y un íntimo amigo mío que era argentino me vio y dijo, yo también lo dejo. Y lo dejó. Pero cada vez que nos reuníamos, el que era el papá de Rocío, también fumaba. Y cuando terminábamos de cenar, me brindaba un cigarro y digo, no quiero. Y el otro tomaba un cigarro. Y mi suegro me decía, mira Roberto, él va a dejar de fumar, tú no vas a dejar de fumar, porque tarde o temprano volverás. Él se hundió en el tabaco, yo nunca más. Yo conocí a Cristo y se acabó. ¿Te das cuenta? Porque Cristo me dio la fuerza para salir de ese vicio. ¿Me entiendes, querido hermano? Ahora me molesta el humo. Pero es así, mis hermanos. Hace más de casi 40 años de esto. Pero vale la pena que nosotros entendamos que ese recordar también exige un regreso. Y ese es el arrepentimiento. Mírame, por favor. Arrepentirse en la Biblia significa algo gráfico. Mira lo que estoy haciendo. Mira. Por favor, mira. ¿Qué cosa he hecho? ¿Qué cosa he hecho? 180 grados, ¿verdad? Es arrepentimiento. Algunos se pasan de matemáticos y dicen 360 grados, pero quedan ahí en el mismo lugar, ¿no? No, 180 nada más. Ese es el arrepentimiento, cuando tomas tu decisión de un cambio de ruta. Amén. Un cambio de ruta y lo haces. Eso Dios lo premia dándote fe para hacerlo. Y estamos hablando a cristianos, cuanto más a los que no conocen al Señor. Regresen. Implica una ruptura con el mal. Una ruptura con el mal. Yo les dejé una tarea anoche a los que vinieron en el culto de anoche sábado. ¿Quieres anotar el Salmo 36? Anota el Salmo 36, los 4 primeros versículos. Vamos a dejarlo ahí como una incógnita. Estudia esos 4 versos. Amén. Estúdialo. Cuando lleguemos a Pérgamo, vamos a develar ese misterio. Mientras tanto, estúdialos. Amén. La tercera cosa es, haz las primeras obras. En ese versículo 5, que significa restauren. Entonces Dios está diciendo 3 cosas, ¿verdad? Primero, recuerden. Segundo, regresen, cambio. Y tercero, restauren. Comienza a caminar en ese camino nuevo. De eso se trata. Porque es la única forma que tú llegues a recuperar tu nivel perdido. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, por favor, esto no le puedes echar la culpa ni al pastor ni a nadie más que a ti. En una palabra, tengo que encender el motor del amor abandonado. Jesús el Señor dijo en Juan 7:38,
escrito por el mismo apóstol. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior hacia afuera. ¿Qué cosa corre como un río de adentro hacia afuera? ¿Alguno lo puede decir? ¿Qué corre en el cristiano de adentro hacia afuera? El amor de Dios que Él ha derramado en tu corazón fluye hacia afuera, fluye hacia tu esposa, fluye hacia ese vecino que es intratable, fluye a quien quieras, a tu enemigo, porque es el amor de Dios. De su interior correrán ríos de agua viva. Hay una advertencia final en ese verso 5. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Interesante. ¿Puedes subrayar la frase, vendré pronto? ¿La puedes subrayar, aunque sea en tu papel? ¿Vendré pronto? ¿Sabes lo que escuchó Juan del Señor resucitado? Él no le dijo, vendré pronto. Dijo, estoy yendo. Estoy yendo. O sea, es inminente. Si no te arrepientes, es inminente que tu lugar en el candelero sea movido también. Así que hay un sentido de urgencia aquí, hermano. Si tú vas a Turquía, puedes ir a Éfeso. Pero sabes, hermano, no vas a encontrar nada. Éfeso es como Machu Picchu. Piedras y piedras, rocas y rocas. La iglesia perdió su candelero. Esa iglesia sobrevivió 3 o 4 siglos hasta el concilio de Éfeso y después se perdió. Esa iglesia no está más en la historia. ¿Por qué? Porque olvidó este sentido de urgencia. Y esto tiene que tener un sentido personal, hermano. No esperes que tu vida se convierta en ruinas solamente. Hay una forma de cambiar. Pero el Señor quiere que tú tomes esa decisión. ¿Te acuerdas del momento que te convertiste? ¿Quién no lo recuerda? ¿Te acuerdas qué sentiste cuando te convertiste? ¿Quién no puede recordar eso? ¿No fue glorioso? Esa paz del Señor, el amor que el Señor derramó en nuestro corazón, el deseo de decir la verdad y nunca más mentir, el deseo de acabar las enemistades, los pleitos. Es que, ¿no te acuerdas? Hermano, hay mucho para ver en este terreno. Pero nos queda una tercera actitud de Cristo y nos sirve para el día de hoy. Cristo no solamente conoce, distinto que nosotros, no solamente confronta, amándonos a nosotros, pero no va a tener por inocente al culpable, sino que Cristo concede. Cristo concede. El mensaje termina con una aplicación personal allí en el verso 7. Mire, hermano, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Uy, cuántas cosas lindas dice aquí. Primero, Dios nos promete victoria. Y tú vas a encontrar esto como un estribillo en los 7 mensajes a las 7 iglesias. Hay cristianos que vencen, hay cristianos que no vencen. Hay cristianos que vencen y que no vencen. El Señor hace esta aplicación personal. Dice, al que venciere, ¿qué cosa? Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Un autor dice, ¿te das cuenta que con esta frase el paraíso ha cambiado de lugar? Estuvo en la tierra, ahora está en el cielo. Pero sigue pensando conmigo. Este es un llamado a los vencedores. Y solo los nacidos de nuevo pueden aspirar a la victoria. Solamente los que son auténticos, genuinamente cristianos, pueden aspirar a ser vencedores. Esto es básico que nosotros entendamos, hermano. El árbol de la vida
nos recuerda el principio del mundo. Todo era bueno, nada tenía fallas. Sus primeros habitantes y la forma trágica como perdieron su derecho a comer del árbol de la vida. Reaparece en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 22, donde dice que ese árbol de la vida es para sanidad de las naciones y las naciones comerán de ese árbol. Es una forma preciosa de decirnos las delicias que nos espera en los nuevos cielos y la nueva tierra. Como decimos tanto, esa delicia del paraíso, Adán y Eva la perdieron en la caída, pero la Biblia enseña que se recupera en la cruz del Calvario. Entonces, a partir de allí, yo soy llamado un restaurador. Amén. Hermanos, no nos cansaremos de hablar de esto. No nos cansaremos, porque la muerte y la resurrección de Cristo nos devuelve el derecho de comer del árbol de la vida. Y nadie puede quitarte esa realidad. Un autor español joven escribió una canción que seguramente tú la conoces. Se llama Diseño Original. Yo quisiera que escucharas algunas cosas que se dicen en esa canción. Presta atención al mensaje. Pensaste mucho antes de nacer. Mi corazón tú lo formaste. Para adorarte fui creado y para estar siempre a tu lado y andar de tu mano. En esta vida muchas veces te fallé y me alejé de tu camino. Y estando lejos he podido comprobar que no hay sentido. Quiero regresar contigo. Y regresar a mi diseño original y para siempre adorar con mi voz y mi manera de vivir. Así te quiero yo servir, para adorarte quiero vivir. Pensaste mucho antes de nacer. Mi corazón tú lo formaste. Para adorarte fui creado y para estar siempre a tu lado y andar de tu mano. Y en esta vida muchas veces te fallé y me alejé de tu camino. Y estando lejos he podido comprobar que no hay sentido y quiero regresar contigo. Y regresar a mi diseño original y para siempre adorar con mi voz y mi manera de vivir. Así te quiero
diseño original. Qué tremendo, ¿verdad? Vale la pena guardar unos segundos de silencio para que tú y yo podamos pensar en esto. Pero sabes, hermano, quisiera que por un instante poses tu mirada en el primer versículo del capítulo 2. Allí está en la pantalla. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en su mano. El que tiene las 7 estrellas en sus manos. El que tiene las 7 estrellas. ¿Sabe lo que significa eso? Cada estrella es uno de los pastores de cada una de las 7 iglesias. 1:20 lo dice allí. 1:20 explica que esas estrellas son los pastores de cada una de las iglesias, que están en la mano poderosa de Jesús. El que tiene en su diestra, en su mano derecha, esas 7 estrellas, es el que tiene todo el poder para darnos, para compartir con nosotros. ¿Me entiendes, querido hermano? No importa que hoy te sientas en el subsuelo, Él te ama y Él quiere restaurarte. Si tú quieres ser restaurado, Él tiene esas 7 estrellas en su diestra, en su mano, y tiene poder. ¿Sabes cuánto sirve a mí como pastor eso, hermano? O a cualquiera que predique el Evangelio. Tú sabes qué maravilloso es para uno saber que nadie me puede arrebatar de la mano del Señor. Pero no solamente para los pastores. Juan escribió su Evangelio, mira 10:28 de Juan. Juan, el Señor dice allí, yo les doy vida eterna a todos y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano. Esto es lo que tenemos que rescatar, hermano. Eso, Él tiene tu vida y mi vida en su mano. Y promete otra cosa este verso 1. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Qué son los candeleros? En ese lenguaje figurado, son las 7 iglesias. El que anda en medio habla de una actitud vigilante, alguien que ejerce control, que nada escapa de su control. ¿Por qué? Porque te ama, te cuida, te protege. Hermano, tú tienes que salir de aquí con estas 2 ideas. Mira en un solo verso todo lo que dice el Señor. Él tiene el poder, Él anda para protegerte. Así que no te falta nada, querido hermano. ¿Dios cambió en el Nuevo Testamento? No, mi hermano. Termino con una cita del Antiguo Testamento, Levítico, el capítulo 26:12. Allí Dios le dice a su pueblo, a Israel, y andaré entre vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Estás consciente, hermano, de vivir en esa presencia protectora? Recuerda que Dios te ofrece victoria. Y tú puedes salir hoy día como un vencedor. Solo tienes que creerle al Señor resucitado. Amén. Vamos a orar.